nuestra meditación y antes de orar vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Meditando en este versículo, los invitamos a orar allí donde se encuentran, a fin de pedir sabiduría para poder comprender las enseñanzas que tienen las lecciones de esta semana. Oremos. El título de esta lección es Poder en el Pentecostés. El verso áureo leído antes de orar y que se encontraba en Lucas 11:13 nos decía: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La nota principal y eje de la lección, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 147, nos dice que debemos orar por el derramamiento del Espíritu con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos más hoy día. Entremos de lleno al estudio de esta lección que quedará a cargo de diferentes hermanos de nuestra unión. Domingo, preparándose para el derramamiento. En respuesta a la oración, ¿qué sucedió cuando los discípulos se reunieron unánimes en un lugar? Bajo la promesa de Lucas 11:13, donde Jesús les dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Vamos a enfatizar algunos puntos. Los discípulos estaban todos juntos el día de Pentecostés en un mismo lugar. En ese momento vino del cielo como una violenta ráfaga de viento, y así se derramó sobre ellos el Espíritu Santo, según Hechos 2, 1 y 2. ¿Qué podemos aprender de esto? Nosotros podemos aprender de que el Espíritu fue derramado cuando los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta. Estaban plenamente unánimes. Cuando habían desechado todas sus diferencias entre ellos y cuando no pedían para sí mismos, sino para alcanzar las almas con el Evangelio. Podemos buscar con seguridad el estar de acuerdo en la doctrina y el Espíritu, y si esto se hiciera, estaríamos en armonía con la voluntad de Dios. El bautismo del Espíritu Santo descendería sobre nosotros y estaríamos llenos de toda la plenitud de Dios. Review and Herald, 22 de abril de 1890. Queridos hermanos, un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y también quiero desearles un feliz sábado. En el día lunes tenemos un subtítulo que nos dice ante una audiencia multinacional. Nosotros aquí estamos ante un milagro, realmente fue un milagro. Ustedes en algún momento se habrán encontrado frente a personas que hablan otro idioma, y si no entienden el idioma es como que estamos perdidos, estamos de más en ese lugar, y generalmente nos retiramos. No podemos entender lo que hablan. Hoy día ya hay profesores para enseñar las distintas lenguas. Algunos tienen más facilidad para aprenderlo. Y es una cosa muy interesante hablar lenguas. Pero otros idiomas. Cuando se habla de lenguas aquí, se habla de otros idiomas. Y fíjense qué interesante lo que dice. ¿Qué milagro experimentaron luego los discípulos y por qué era necesario? Fíjense ustedes, el relato bíblico dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose
sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Por qué era necesario esto? Porque ese lugar se había tornado justamente un lugar multinacional, de muchas personas, hablaban distintos idiomas y venían todos a adorar al templo, pero cada uno de la forma que lo hacía y en su lengua. ¿Qué era necesario en ese momento? Hablar de Jesús, del Salvador, del Rey. Entonces, cuando el Espíritu Santo se apareció a los discípulos, dice que lo hizo en forma de lenguas de fuego. Tiene dos significados importantes esto. La primera era un emblema, dice, del don entonces concedido a los discípulos que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Hermanos, el fuego es lo más impresionante que hay. El fuego devora todo, tiene potencia, tiene fuerza. Entonces, así de esta forma, los discípulos iban a hablar del Evangelio. Era necesario esto, porque moraban muchísimas personas de distintos idiomas allí en la ciudad. Pero toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. Hermanos, no iba a quedar a la deriva, no iba a quedar, como dicen comúnmente, a la buena de Dios. No, justamente, Dios hizo que ellos pudieran hablar otras lenguas para dar el Evangelio. Quedaron impresionados esos hombres. ¿Cómo es que hablan nuestro idioma? Hermanos, no hablaban una lengua que nadie podía entender. Hablaban lengua que quienes estaban allí podían entender lo que decían y quedaron atónitos, impresionados y maravillados por la forma de que estos hombres que no eran estudiosos, que no pertenecían a la clase alta de gente intelectual, no, eran hombres simples que hablaban del Evangelio. Y como siempre sucede, hermanos, siempre hay alguien que está en contra. Algunos decían, estos están borrachos. El que no entendía, sin duda de que decía eso. Pero aquellos que entendían su lengua, escuchaban y prestaban atención. ¿Cómo se había profetizado este evento? En Marcos ya había dicho, Jesús mismo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán otras lenguas. Pero cuidado, no confundamos esto. El otro día hablaba con una persona aquí en el frente de mi casa que le di el mensaje y me dice, dice, yo pertenecía a la iglesia tal, me dice, yo eché fuera demonios y todo, sí, y él me decía, en el nombre de Jesucristo te ordeno que hagas esto. No, no fue así, hermanos, no es así. Nosotros tenemos que entender inteligentemente. Dios nos ha dado la capacidad, la inteligencia y la información para que nosotros creamos realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros proclamemos. ¿Saben? A mí me pasa. Yo voy a Brasil y soy brasilero, porque un montón de cosas falo y entiendo, y algunas no, algunas se me escapan. Pero justamente Dios quiere que nosotros proclamemos el Evangelio como es debido. Si nuestra lengua es el castellano, lo mejor que podamos hacerlo, lo mejor que podamos expresarnos, lo mejor que podamos hablar de Jesús, de su milagro, de su poder, de la salvación que está para cada uno de nosotros. ¿Cómo fue mostrado a un profeta del Antiguo Testamento una peligrosa falsificación de este don? Hermanos, nosotros tenemos aquí en Isaías un versículo que lo voy a nombrar como principal, es el emblema de nuestra iglesia, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir esto? No les ha alumbrado la palabra de Dios. No han entendido, no han querido comprender. Muchos no quieren comprender. No han entendido cuál es el mensaje verdadero. La palabra de Dios es clara y concisa. Una cosa muy interesante. Jesús dijo,
el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esto es lo que nosotros debemos expresar. No debemos dejarnos llevar por aquellos que no quieren hablar del Evangelio. Decía, algunas de estas personas, gobernadas por un espíritu de fanatismo, tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor les ha colocado en la iglesia. Hablan en una jerigonza incomprensible que llaman la lengua desconocida. Esto no existe, hermano. Esto no existe. No debemos creer en esto. Debemos escuchar la voz de Dios. Hablan, dice, y es lo que lo es no solo para el hombre, sino para el Señor y todo el cielo, que desconoce. Estos dones son fabricados por hombres y mujeres ayudados por el gran engañador. No seamos engañados. Creamos en aquel milagro que se produjo con los apóstoles cuando Jesús les dijo, quédense aquí en este lugar. ¿Ustedes recuerdan eso? Y cuando recibáis el Espíritu Santo, saldréis y me seréis testigos en Judea, Samaria y en todo lo ancho de la tierra. Y aquellos hombres que recibieron el poder del Espíritu Santo y la capacidad de hablar distintos idiomas, pudieron hacer entender a todos aquellos hombres y mujeres que estaban queriendo conocer a Dios y no lo comprendían porque no había quien se los enseñase. Ahora estaban los apóstoles justamente preparados por Dios para dar este mensaje. Cada lección tiene una enseñanza importante para nosotros. Hermanos, siempre lo digo, a mí me encanta escuchar distintos acentos de diferentes hermanos de nuestra habla hispana, pero en definitiva, todos hablamos de Dios, todos hablamos del Salvador, todos hablamos de la obra del Espíritu Santo. Que esto sea para bien en nosotros. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación estudiaremos la lección del día martes 13 de abril, cuyo subtítulo es Buscando lo genuino. El inciso A nos dice, explica la diferencia entre la excitación superficial y cuasi religiosa y el genuino renacimiento dirigido por el Espíritu Santo. Y nos cita Mateos 7:15 al 20 y Salmos capítulo 77, versículo 6. Mateo nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder ver la diferencia entre uno y otro? A través de sus frutos. ¿No dice Mateo? Por sus frutos los conoceréis. El salmista estaba dirigido por el Espíritu de Dios. Y vamos a ver qué él hacía. Nos dice Salmos 77:6. Me acordaba de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. Para aclarar un poquito más, para profundizar un poquito más, vamos a leer la nota que nos dice. El fanatismo, la falsa agitación y el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por su fruto los conoceréis. El fanatismo y el ruido se han considerado como evidencias especiales de la fe. Algunos no quedan satisfechos al asistir a una reunión, a menos que pasen un momento intenso y feliz. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación. Pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente. Entonces, hasta aquí podemos ver la excitación superficial y cuasi religiosa. Y ahora vamos a ver el genuino renacimiento dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. Entonces aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Vamos a ir a la pregunta B que nos dice,
¿qué identifica claramente a los verdaderos seguidores de Cristo en este mundo? Y nos cita Santiago, capítulo 2, versículo 18, y Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Santiago nos dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Gálatas 5:6 nos dice: porque en Jesucristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a identificar a un verdadero seguidor de Cristo? A través de sus obras. Las obras nos van a dar fe, nos van a dar una evidencia de que esa persona es un verdadero seguidor de Cristo. La salvación no se obtiene en ninguna manera por mérito humano. No es por obra la salvación, ¿no? La salvación es por la gracia de Dios y se recibe mediante la fe. Pero las obras son evidencia de que realmente tenemos verdadera fe en Cristo, ¿no? No nos salvamos por las obras. La salvación, como dijimos, es un don de Dios, es un regalo de Dios que lo obtenemos a través de la fe. Pero las obras nos determinan, nos dicen, son evidencia de si somos verdaderos seguidores de Cristo. Nos dice una partecita de la nota: debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras. Debe manifestarse más ansias de tener una medida mayor del Espíritu de Cristo, porque en esto residirá la fuerza de la Iglesia. El subtítulo de este día nos decía: buscando lo genuino. Que cada uno de nosotros podamos escudriñar en nuestros corazones, que podamos inquirir, como decía el salmista, ¿no? Que Dios nos ayude y que podamos ser verdaderos seguidores de Cristo. Que el Espíritu Santo pueda habitar en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga. Amén. Apreciados oyentes, muy feliz sábado para todos. El día de hoy vamos a estudiar la lección del miércoles 14 de abril. La primera pregunta dice lo siguiente: dado que los discípulos hablaban claramente a través del Espíritu, ¿qué dos respuestas fueron escuchadas? Una revelando interés y la otra incitada por la típica táctica satánica del ridículo. Hechos 2, 12 y 13 dice lo siguiente: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué significa esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Sabemos que la palabra perplejo es sinónimo de desconcertado, ¿sí? Los oidores, los que estaban visualizando este fenómeno, estaban perplejos y se cuestionaban acerca del significado. No obstante, identificamos un grupo interesado en entender lo que acontecía y otro grupo burlador. Vemos cómo se repite en este grupo burlador una tendencia que los judíos habían manifestado ya. Recordemos que estos habían atribuido algunos de los milagros del Señor al poder del príncipe de los demonios. Recordemos que en otra oportunidad Festo le dice a Pablo que las muchas letras lo habían vuelto loco. También los sacerdotes se habían burlado muchas veces de Cristo, de la cruz, negando que todas estas manifestaciones tuvieran origen divino. En este caso, sabemos que estas personas atribuyen la manifestación del Espíritu Santo a una borrachera, ¿verdad? El estar llenos de mosto, el mosto era una bebida fermentada, ¿sí? El jugo de uva fermentado. La nota nos dice que cuando el Señor está a punto de hacer una obra, Satanás induce a alguno a objetar, a trastocar, a desviar la atención del verdadero significado de esta obra o de este milagro, como es el caso del milagro del derramamiento del Espíritu Santo, para que no se comprendiera su verdadero alcance y significado y para estorbar la obra del Señor. La segunda pregunta dice lo siguiente:
¿Qué podemos aprender de la forma en que Pedro aclaró rápidamente lo que estaba sucediendo? Hechos 2, 14 en adelante nos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, porque es apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueño. Y de cierto que sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Vemos entonces que Pedro aclara rápidamente que lo que está aconteciendo no se trata de un estado de ebriedad, sino que es el cumplimiento de una profecía. Vemos cómo usa las escrituras del Antiguo Testamento en el cual creían sus oyentes judíos para demostrar la legitimidad del fenómeno que en este momento estaban viendo. Esto nos hace ver que es importante que frente a todo elemento que surja para estorbar la obra de Dios, debe realizarse una acción decidida y presta. Luego de que Pedro hubiera actuado y hablado y continuara su predicación, vemos que la obra fue maravillosa. Nos dice el comentario bíblico: después que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, los sacerdotes y gobernantes se maravillaban con las palabras que ellos hablaban, pues los conocían como hombres sin letras e ignorantes, pero se daban cuenta que habían estado con Jesús. Su enseñanza era una segunda edición de las enseñanzas de Cristo, la presentación de sencillas y grandes verdades que iluminaban las mentes entenebrecidas y convirtieron a miles en un día. La tercera pregunta nos dice lo siguiente: ¿de qué manera el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento citada por el apóstol también se repetirá en nuestros días? Ya hemos leído el verso de Joel, pero me gustaría destacar que los dones de Dios como su Espíritu Santo y el resto de los dones mencionados por Joel se derraman para momentos cruciales de la historia de la Iglesia, como era el tiempo que estaban viviendo los apóstoles. También para nosotros hoy, cercanos a la segunda venida de Jesús, esta promesa vuelve a tener vigencia. La sierva del Señor en la nota nos da este siguiente mensaje: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle, y puede tocar los labios con un carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza a Dios. Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se desatará la lengua del tartamudo y los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. Apreciados hermanos, que podamos nosotros ser partícipes de este momento tan especial y que por la gracia del Señor recibamos también de su Santo Espíritu. Es mi deseo y oración para mí y todos ustedes. Amén. Buenos días y feliz sábado para todos los oyentes. Llegamos al último tópico de la lección, el cual se titula Guiando mentes a Cristo. La pregunta A nos lleva a una parte de la historia de la primitiva iglesia cuando el poder prometido por Jesús se hizo presente en el seno de esta pequeña comunidad de creyentes. La gente, en general, se agrupaba para ver o escuchar la novedad del momento, dado que, como vimos anteriormente, una particular escena se estaba desarrollando. Gente que el pueblo conocía estaba testificando acerca de un hecho que conocían muy bien. Pedro aprovechó la situación y comenzó a hablar a la multitud curiosa, que se aglomeraba para verlos. Les presentó a Jesús como el Hijo de Dios, cómo había sido muerto y había resucitado. La nota, de Hechos de los Apóstoles, página 34, nos dice lo siguiente:
La escena está llena de interés. El pueblo acude de todas direcciones para oír a los discípulos testificar de la verdad como es en Jesús. Se agolpa, se llena el templo. Los sacerdotes y gobernantes están allí, con el oscuro ceño de la malignidad todavía en el rostro, con el corazón aún lleno de odio contra Cristo, con las manos manchadas por la sangre derramada cuando crucificaron al Redentor del mundo. Ellos habían pensado encontrar a los apóstoles acobardados de temor bajo la fuerte mano de la opresión y el asesinato. Pero los hallaron por encima de todo temor, llenos del Espíritu, proclamando con poder la divinidad de Jesús de Nazaret. Los oyeron declarar con intrepidez que aquel que había sido recientemente humillado, escarnecido, herido por manos crueles y crucificado, era el príncipe de la vida, exaltado ahora a la diestra de Dios. La pregunta B nos indaga diciendo cómo volvió Pedro a introducir la profecía en su disertación. Los versículos de Hechos 2, 25 al 36 nos relatan cómo el rey David había profetizado acerca del Mesías. Pedro declara que David no hablaba de sí mismo, sino que profetizaba del futuro Salvador del universo, y allí presentaba a Jesús como tal. Para finalizar, la pregunta C nos pide que describamos la asombrosa operación del Espíritu Santo en ese instante. El versículo de Juan 16, 7 y 8 nos habla que Jesús prometió una ayuda a través del Consolador, del Ayudador. Y no solo eso, sino que también explicó cuál iba a ser su trabajo en cada alma que aceptase el sacrificio hecho por el Cordero de Dios. El versículo 8 nos decía que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La pluma inspirada en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 156, nos habla acerca del Espíritu Santo diciendo: la misión del Espíritu Santo es revelar a la mente el carácter de la consagración que acepta a Dios. Mediante el Espíritu Santo, el alma es iluminada y el carácter se renueva, santifica y exalta. Aún hoy podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo que se le encomendó a la Iglesia. Jesús prometió esa ayuda y está dispuesto a darla. Solo debemos pedirla y cumplir con los requisitos, no solo de forma individual, sino también en forma colectiva como Iglesia para poder obtener aquel poder de la Iglesia primitiva. El Señor nos guarde y nos dé entendimiento para poder ser instrumento del Espíritu Santo a fin de que podamos concluir con esta hermosa obra que nos encomendó el Maestro. Es mi sincero deseo. Amén. A continuación hagamos un breve repaso de lo estudiado en la lección de esta semana. El día domingo, la lección nos habló acerca de la preparación que la Iglesia tuvo y deberá tener para obtener el bautismo del Espíritu Santo. La pluma inspirada nos decía que, si el egoísmo, el orgullo, la vanidad y las malas sospechas se dejaran de lado, nos haríamos fuertes en Dios, y la puerta de nuestro corazón se abriría para la entrada de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo descendería sobre nosotros y estaríamos llenos de toda la plenitud de Dios. El día lunes, bajo el título Ante una audiencia multinacional, nos habló la lección acerca de las consecuencias de haber sido derramado el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Cómo suplió la necesidad de anunciar a todo el mundo el mensaje que Cristo había encomendado. Pero también el profeta Isaías nos advierte acerca de los falsos reavivamientos y los falsos profetas. Si estos no cumplen con la ley y el testimonio dejado por los profetas de Dios, es porque no son verdaderos mensajeros del Dios vivo. El día martes ahondamos en el concepto de falsos maestros, falsos profetas y falsos reavivamientos. El parámetro para medirlos es la ley de Dios y los testimonios de los profetas. Pero aún así debemos guardarnos de no entrar en ninguno de los extremos. La nota, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 365, nos decía que el fanatismo y el ruido se han considerado como evidencias especiales de la fe. Algunos no quedan satisfechos al asistir a una reunión a menos que pasen un momento intenso y feliz. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación, pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de la felicidad, descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de una debida fuente. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. También vimos que la fe sin obras no es una fe
genuina. El día miércoles nos hablaba de las oportunidades que se abrían al poder utilizar ese poder otorgado por Dios, cómo no debemos desperdiciarlas y también qué otras cosas negativas podemos esperar de la gente. Pero aún así podemos, con esas críticas negativas, aprovecharlas para hacer saber más a la gente del mensaje de salvación. El día jueves finalmente estudiamos que si aprovechamos la situación, como vimos en el tópico antes, podemos llevar las almas curiosas y deseosas de saber a los brazos del Salvador, hablarles de su inmenso amor y el regalo que nos otorgó con su sacrificio. Hermanos, no dejemos de leer y estudiar esta parte de la historia de la Iglesia, porque así como comenzó todo, así también terminará la obra de la redención. La misión que nuestro Salvador nos encomendó de ir y predicar la buena nueva a todo el mundo se hará de la misma forma. El Señor nos acompañe y nos dé entendimiento para poder comprender y grabar en nuestras mentes estas hermosas lecciones que tenemos para este trimestre. Amén.